invito a abrir su Biblia en Marcos, capítulo 4, donde leíamos hace un ratito atrás. Continuamos reflexionando en las parábolas de Jesús. Hemos avanzado y hoy día vamos a ver una realidad que ha sido implantada en nuestro mundo, que Jesucristo inauguró, que está avanzando inconteniblemente para llegar a un punto en el tiempo final cuando se manifieste de manera completa, y nos referimos al reino de Dios. Leamos una vez más para tener en mente y ayudar a quienes se vienen integrando a nuestro culto. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Aparece también en la pantalla. Dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, porque podemos participar de la vida de la comunidad de fe, de la iglesia, Señor. Gracias porque podemos participar de algo tan central para nuestras vidas y tan importante como lo es la reflexión en torno a tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu, tu palabra alumbre nuestra mente y alumbre nuestro corazón, de tal manera que cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir sea transformada, Señor, por la acción de tu palabra y tu mismo Espíritu, Señor. Guíanos para entender, para atesorar y para aplicar lo que en esta tarde, Señor, reflexionaremos y compartiremos. Bendice cada uno de los hermanos y hermanas que se han dado cita, cada uno de los amigos y amigas que hoy día nos acompañan, Señor. Que tu luz alumbre a cada corazón, según la necesidad de cada cual. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una forma de describir nuestra sociedad actual y que habla de una sociedad volátil, impredecible, compleja y ambigua. Una sociedad que no sabemos hacia dónde va. Es difícil predecir lo que vendrá en el futuro. Es incierta. Y en este mundo que parece llenarse cada vez de más inseguridades en lo económico, en lo político, en lo social, hay una realidad que debe darnos seguridad, confianza, tranquilidad y mantener nuestro corazón esperanzado. Y es la realidad de que el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, y según el relato de Marcos en el capítulo 1, comienza a predicar el Evangelio, dice Marcos, el Evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que veremos hoy día en esta parábola. Dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta. Todos estos 4 versículos nos van a hablar acerca de la acción de la siembra, del crecimiento de la semilla y finalmente de la cosecha. Una sola acción que nos va a hablar o va a buscar explicarnos cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad tan grande, de dimensiones y una profundidad que no alcanzamos a comprender, que Jesucristo tiene que usar ciertas imágenes para explicarla, para ayudarnos a tener una imagen mental y hacer una relación de cómo es el reino de Dios. En la imagen, Jesús está relatando algo tan sencillo y tan conocido para la gente de la época como lo era sembrar. Y ya lo hemos visto en algunas predicaciones anteriores,
cómo Jesús relaciona o trata de explicar, busca explicar el reino de Dios bajo la imagen de la semilla que es sembrada en tierra. Marcos registra en el versículo 1 del capítulo 4 dónde se situaría esta predicación, este sermón de Jesús, esta parábola. Versículo 1 dice, Marcos 4, versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanta que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Era tanta la gente que se agolpaba, que seguramente apretaba a Jesús, no lo dejaba moverse, avanzar, le hacía muy difícil enseñar, que Jesús decide tomar distancia y ocupar un barco, una barca, ¿cierto?, entrando cierta cantidad de metros hacia el mar de Galilea. Y Jesús tiene el escenario, plataforma perfecta, con el auditorio que ya tenía listo para compartir su enseñanza. Los judíos que le escuchaban, según el relato de Marcos, ya habían visto una gran cantidad de señales, milagros, sanidades, gente liberada de demonios, además de la proclamación del Evangelio. Jesús estaba proclamando el Evangelio del reino de Dios, pero también, como hemos dicho en una predicación anterior, está proclamando y demostrando el reino de Dios con acciones concretas. Lo que el pecado ha destruido, Jesús lo está restaurando. Donde hay injusticias, Jesús está trayendo justicia. Donde hay necesidad, Jesús está proveyendo a esas necesidades. No solamente Jesús está predicando que el reino de Dios se ha acercado, sino que también con sus acciones está demostrando que el reino está en medio de nosotros, en medio del pueblo judío en aquel tiempo. Y los judíos no solamente esperaban un Mesías, y esto es muy importante de considerar, sino que ellos esperaban el reino mesiánico que fuera establecido, un reino que no tendría fin, un reino que alcanzaría y se extendería al resto de las naciones, cuyo centro para ellos sería la misma nación judía. Esto es lo que ellos pensaban. Un reino que no tendría límites, que llegaría con un poder dominante. Ellos anhelaban en aquel momento ser liberados del Imperio Romano y esperaban no solamente al Mesías, sino que esperaban que el reino mesiánico fuera establecido en aquel momento. El reino de Dios. Pero había gente que desesperadamente e impacientemente tomaban sus propias acciones para establecer el reino y liberarse del yugo o de la opresión romana. Entre ellos estaban los celotes. Y había un celote dentro del listado de los 12 apóstoles de Jesús. Los celotes eran un grupo de revolucionarios que estaban dispuestos a tomar las armas con el fin de liberarse del yugo opresor del Imperio Romano en aquel entonces. Ellos estaban decididos a establecer, como fuera, el reino en ese momento. Esta idea de establecer el reino mediante la fuerza, mediante la sedición, el levantamiento en armas contra el Imperio Romano, no era la única forma en la que la gente de la época buscaba apresurarse en establecer el reino o que el reino fuera establecido en aquella época. Recordemos que es el mismo Señor Jesucristo que en muchas oportunidades fue buscado, en algún momento le quisieron tomar, según el Evangelio de Juan, para hacerlo rey. No podemos esperar más. Tenemos a alguien que da señales de ser el Mesías, da señales del tiempo mesiánico. Comencemos el reino ahora, ya, establezcámoslo. Y muchos están siguiendo a Jesús, precisamente esperando que este reino se manifieste ahora, ya, con todas sus señales, de manera completa, perfecta, pero este reino que ellos tienen en mente es el reino que ellos esperan, es el reino que ellos han imaginado, de acuerdo obviamente a las necesidades que estaban atravesando y la opresión de la que eran víctimas. Y Jesús tiene que lidiar con las expectativas de la gente, no solamente del Mesías, sino que también de la idea de qué es lo que es el reino de Dios.
Jesús tiene que lidiar con distintas ideas, con gente que quiere establecerlo ahora por la fuerza, haciéndolo a él rey por otro lado. Y en la historia tenemos un sinnúmero de ejemplos de esfuerzos humanos por tratar de establecer el reino ahora, ya, en este momento. Hemos visto el caso de los celotes y sus revueltas. Pasado las décadas, los poderes religiosos que buscan mezclarse, asociarse con el poder político, de tal manera de establecer el reino de Dios. Más adelante en la historia, siglos después, nosotros podemos mirar hacia atrás y ver cómo se buscó a través de la cruz y la espada imponer, ¿verdad?, y extender el reino de alguna manera, un reino entre comillas, un reino que obedecía a intereses más personales que efectivamente el reino de Dios. Y hoy en día, en nuestro tiempo, no es la cruz y la espada, muchas veces es la cruz y el chantaje económico que algunos líderes religiosos llevan adelante para beneficio de sus propios reinos. Pero siempre está la idea en el ser humano de establecer el reino ahora, ya, de forzarlo. Hoy en día, uno podría decir, en nuestros contextos cristianos evangélicos, metodologías, estrategias, formas diversas de forzar o de depositar en nosotros, en nuestras fuerzas, el establecimiento del reino de Dios. Jesús está atacando esa idea y está trayendo claridad que no es en el tiempo que ellos esperen, ni es por ninguna clase de fuerza humana que el establecimiento del reino tiene lugar. Leemos por favor nuevamente el versículo 26 y 27. Y decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así como la semilla es sembrada, así como la semilla brota sin que el sembrador intervenga en lo más absoluto, no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna habilidad, no tiene nada para hacer que la semilla crezca, así es el reino de Dios. Tiene que entender que el sembrador hace su tarea, siembra la semilla del evangelio del reino de Dios, la proclama, pero por otro lado la demuestra y espera. Hasta allí la labor del sembrador. Porque la semilla que figura el mismo reino de Dios tiene en sí misma la capacidad, el potencial y el propósito de crecer y avanzar sin ninguna clase de intervención humana. Según el pasaje, este hombre, el sembrador, siembra, luego duerme y se levanta de día y de noche y la semilla brota, sin que él haga nada. Es decir, el sembrador debe vivir su vida normal, habitual, cumplir su labor, pero en la noche dormir, levantarse y seguir con su vida. Porque, dice el versículo 28, de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y esta idea de suyo tiene que ver con su propia energía, su propio diseño, su propio potencial. La semilla en sí misma va a germinar, va a dar un vástago que se transformará en raíz y otro que brotará fuera de la tierra y finalmente dará el fruto. Es así, está pensada de esa manera, está diseñada de esa manera y es inevitable que funcione de esa manera y es esperable que funcione de esa manera. Inicialmente no hay señales de vida, bajo la tierra la semilla no da señales de actividad, pero algo está ocurriendo. Hay todo un proceso que se ha desencadenado para que finalmente llegue a dar fruto algún día. El reino de Dios, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, se ha acercado con Jesucristo. Él comenzó a anunciar y a demostrar que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios es una realidad que se ha plantado en este mundo, o se ha sembrado en este mundo, y está creciendo,
está avanzando, aunque tal vez, tal cual como la semilla bajo tierra, no nos demos cuenta y no veamos las señales de esa actividad. Pero el reino de Dios está activo. Dios lo está llevando adelante, aunque a veces nosotros no lo percibamos. En el versículo 24 se agrega algo muy interesante, dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz y así se participa todos del fruto. Tan cierto como que el reino ha sido puesto, implantado en este mundo, tal cual como la semilla, y tan cierto como que la semilla brota, germina, brota y luego da fruto, un día el reino se hará evidente y todos participaremos de su fruto cuando el reino se manifieste plenamente, de manera completa y perfecta en el tiempo que Dios ha determinado. ¿Depende de nosotros el tiempo? No. ¿Depende de nosotros que esto se cumpla? No. Esto depende de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo quiere hacer es, por un lado, darle la confianza y la seguridad a sus discípulos de que esta es una realidad que se ha acercado y que está en plena acción hasta el tiempo final, cuando dé su fruto evidente y se manifieste completamente a la humanidad. Pero por otro lado, quiere que sepan que no es tarea de ellos. Hay un rol que ellos deben cumplir. Ellos deben, por un lado, proclamar y por otro lado, demostrar el mensaje del Evangelio del reino de Dios, pero el resto le corresponde a Dios. Lo demás es tarea de Dios. El reino se establecerá y participaremos de su fruto cuando el reino se manifieste plenamente. En un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo ambiguo, hay una realidad de la que podemos estar segurísimos, que es que el reino de Dios se ha implantado en este mundo y el reino de Dios está avanzando para un día manifestarse con toda su gloria y de manera completa y perfecta en medio de nosotros. Permítame, queridos líderes, pastores, hermanos y hermanas, hacer referencia a algo. El versículo anterior decía que el sembrador cumple su tarea, siembra, luego se va, duerme y al día siguiente sigue con su rutina. Muchas veces los sembradores del Evangelio del Reino de Dios, mientras anunciamos y proclamamos, a veces no dormimos. A veces líderes y pastores, hermanos, hermanas de la iglesia, a veces nos desvelamos en la noche. A veces nos falta el sueño, pensando en cómo hacer, pensando en cómo trabajar, pensando en cómo ser parte de la obra para que el reino se extienda. El pasaje dice que el sembrador cumple su tarea y luego descansa, porque el resto es obra de Dios. Cuando nosotros, como pastores o como líderes, como miembros de una iglesia, tenemos este tipo de inquietudes, de desvelos, eso genera desgaste, genera cansancio. Y eso podría estarnos diciendo que no estamos descansando en que la obra la complete Dios, sino que estamos descansando en lo que nosotros podemos hacer. No estoy diciendo que seamos negligentes y que no hagamos nada. Tenemos una tarea que hacer, pero hasta allí llega lo nuestro. El resto es tarea de Dios. El resto es algo que Dios va a hacer sí o sí, con nosotros o sin nosotros. Pero Dios lo va a hacer. Mientras tanto, usted y yo debemos seguir proclamando el Evangelio del Reino y demostrando el Evangelio del Reino con nuestras vidas en los distintos contextos en los que Dios nos ha llevado o nos está llevando, dejando que Dios traiga crecimiento. Seguir sembrando en nuestra familia el mensaje de este Evangelio del Reino, con nuestros hijos, seguir sembrándolo en la sociedad, pero aunque veamos inactividad, como en la semilla bajo tierra, tener la confianza de que Dios está obrando. Mucho más, con mucha más fuerza y con mucho más poder del que nosotros podríamos obrar. De hecho, no podemos obrar, ni participar de ese proceso. Entonces,
El éxito del establecimiento del reino de Dios, de su crecimiento, no está en nuestras manos. Se nos ha invitado a participar de aquello, pero no está en nuestras manos que el reino crezca, avance y se establezca. Agustín decía lo siguiente, permítame leer la cita. El hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere. El hombre sin Dios no puede hacer la obra de anunciar, proclamar el reino y que el reino avance, crezca. El hombre no puede, esa es tarea de Dios. Pero Dios no quiere hacerlo sin el hombre. Quiere que participemos de la tarea, pero nunca nos sintamos imprescindibles, como que si de nosotros dependiera el establecimiento de su reino. Eso no significa, como mencioné hace un ratito atrás, que seamos negligentes. Hay que trabajar con esmero, sembrando esa semilla del Evangelio, del reino de Dios. Significa que debemos hacer nuestra parte, pero el resto depende de Dios. Esa podría ser una solución a tanto desgaste, fatiga, cansancio que a veces sufrimos, pero también fíjese a la desilusión y frustración que muchas veces tenemos, porque cuando vemos a nuestro alrededor parece que no pasa nada. ¿Dónde está el reino de Dios? En medio de la situación crítica en mi familia. ¿Cómo es que el reino de Dios se ha acercado? ¿Cómo es que el reino de Dios está en plena acción? ¿Cómo es que en nuestra sociedad o en nuestro país o en nuestra Latinoamérica, habiendo tanta crisis política y económica, es que el reino se ha acercado? ¿Cómo explico eso? El reino de Dios se ha acercado y está en acción y está avanzando. Aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no entendamos, pero el reino de Dios es una realidad que se implantó, que Jesucristo acercó y que está en plena acción en este tiempo, en este siglo XXI. En un mundo posmoderno donde las confianzas, como dijimos al principio, se han perdido, se han diluido, no sabemos qué depara el futuro. Muchas veces nos encontramos con una actitud de los cristianos evangélicos muy pesimista. Y los que tienen Facebook lo saben bien, o los que tienen WhatsApp también lo saben. De repente llegan mensajes al WhatsApp, o de repente uno ve noticias, entre comillas noticias, en el Facebook que tienen tintes de cristianas evangélicas, pero con una actitud muy pesimista respecto a ciertas situaciones, al punto de la angustia o del sufrimiento. Se anuncia de tal o cual ley en el Senado. Se anuncia de tal o cual intención o proyecto de ley acerca de un asunto que nosotros consideramos contra Dios. Leemos o vemos en las noticias situaciones de crisis a nivel país y a nivel mundial. Y de repente, como que cuando se comparten algunas noticias en las redes sociales, y hablo del pueblo cristiano evangélico, se comparten con una actitud muy pesimista, casi de un caos y casi ya de desesperanza. No perdamos la esperanza. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en plena acción y está apuntando, avanzando hacia su manifestación completa. Y nadie lo puede evitar. Cada uno de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, debemos tener en perspectiva que esta es una realidad incontenible, imparable, que tendrá lugar sí o sí, se manifestará en algún momento de la historia. No podemos vivir como cristianos evangélicos con una actitud pesimista y a cada situación que nosotros consideramos contra Dios, darle inmediatamente una lectura de derrota, de pesimismo, de desesperanza, porque el reino de Dios está entre nosotros y está en acción, aunque no lo veamos. El reino de Dios avanza con una fuerza imparable e incontenible. Por otro lado, y es algo que también debemos considerar, el reino está avanzando, y esta es una afirmación, el reino está avanzando de maneras que escapan a nuestra forma de pensar como cristianos evangélicos. Y aquí hay un problema para nosotros. En la época de Jesús, se desconocía cómo se generaba todo este proceso de crecimiento de la semilla y luego de fruto, ¿verdad? Se desconocía. Nosotros
conocemos medianamente hoy día, hay algunos que conocen un poco más acerca del tema, pero en el tiempo de Jesús era algo que se desconocía completamente, cómo es que se generaba este proceso y las dinámicas o los mecanismos que activaban todo el crecimiento de la semilla. Y Jesús dice, ustedes desconocen cómo es que el reino avanza. Le dice a los judíos, desconocen las formas en las que el reino avanza. No lo conocen completamente. Esto me hace pensar en nuestro propio desconocimiento acerca del reino de Dios. Al principio dijimos que es una realidad tan grande, tan gloriosa, que escapa a nuestra comprensión. Por eso que Jesús tiene que usar figuras y estas parábolas para explicar de alguna manera cómo es el reino. Pero me hace pensar que en nosotros hoy en día también hay un desconocimiento del reino de Dios y de cómo el reino de Dios avanza. El reino de Dios se extendía en el tiempo de Jesús a través de la proclamación y demostración del Evangelio en los lugares y de las formas menos convencionales para los judíos. Llegaba al corazón de una mujer samaritana, de gente excluida socialmente, de gente pobre. El reino de Dios Jesús lo proclamaba y demostraba en los lugares menos esperados para la gente de aquella época. No sé si me explico. Les voy a dar un ejemplo. Los discípulos, en un momento, esto también está registrado por Marcos, se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Señor, encontramos a alguien que no es de los 12 y está proclamando y anunciando el reino y dando señales del reino entre nosotros. Y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús le dijo, ustedes desconocen cómo el reino es llevado adelante, de las formas y los lugares donde el reino está activo, creciendo y avanzando. Nosotros diríamos hoy en día lo siguiente. Nosotros hacemos el mismo ejercicio que hacían estos discípulos. No es cristiano evangélico, así es que él no puede ser que él esté participando en la extensión del reino de Dios. Él no es aliancista, no puede ser que él esté participando en la extensión del reino de Dios. No confundamos, queridos hermanos, hermanas, reino de Dios ni con iglesia, ni con evangelio, ni mucho menos con denominación o con esta idea proselitista. El reino es una realidad mucho más amplia que escapa a nuestro esquema mental, voy a decirlo, cristiano evangélico. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Nosotros también, tal cual como los discípulos, tenemos una vista muy corta y muchas veces negamos que el reino de Dios esté llevándose adelante en lugares y por medios, por formas que sean fuera de nuestra forma de pensar. Hemos limitado tanto los lugares y las formas en las que el reino debe ser extendido, proclamado y demostrado, que nos rehusamos a pensar de que haya lugares y personas que están dando señales del reino de Dios entre nosotros. Y las rechazamos. Y no logramos discernir que allí el reino también se está extendiendo y avanzando. Entonces, una de las invitaciones esta tarde, junto con confiar que el reino de Dios es una realidad que se ha acercado, que está en plena actividad, que no depende de nosotros, es también a entender que nuestra forma de pensar, la extensión, el crecimiento del reino, nuestra forma de pensar, nuestro esquema mental está tremendamente limitada. Desconocemos completamente. Y junto con esto yo me atrevo a hacer una invitación también. A romper de alguna manera nuestro esquema mental de cristiano evangélico y abrirnos a nuevos lugares
y a nuevas formas para extender el reino de Dios. El reino de Dios no depende de nosotros. El reino de Dios ni siquiera depende de nuestras estrategias, metodologías, ni de nuestras formas cristianas evangélicas de extenderlo. El reino de Dios se abre paso, sí o sí. La cosa es que nosotros nos unamos a eso que Dios está haciendo. Dios jamás se va a limitar a nuestro esquema mental. Dios jamás se va a limitar a nuestras metodologías o estrategias o nuestra corta vista en relación a la extensión del reino. Él va a avanzar. Él lo va a extender y lo está haciendo, pero nos está invitando a sumarnos. Yo no sé usted, pero yo me quiero sumar. No quiero tener la vista corta en este sentido. No quiero estar limitado por mi esquema, mi forma de pensar, mi esquema mental en este tema. Y quiero unirme a Jesús en la misión de extender el reino en los lugares y de las formas que tal vez en este momento para mí no son las correctas o adecuadas como los discípulos en algún momento se lo plantearon a Jesús, pero que efectivamente el reino está allí, está avanzando, se está extendiendo. Podemos tener la certeza, finalmente, según el versículo 29, que el reino llegará a un punto en el que se manifestará de manera completa. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así como es inevitable que la semilla germine, crezca, madure el fruto, también es inevitable el fruto y la siega un día para participar del fruto. Así también de inevitable es que el reino de Dios un día se va a manifestar de manera completa, total, una manera gloriosa, y todos aquellos que somos parte participaremos de ese fruto. Pero no desmayemos, que no decaiga nuestro ánimo, que no nos frustremos, que no nos desalentemos cuando aparentemente no vemos señales de que el reino está activo. Porque puede ser que la mirada corta esté en nosotros, y no es que el reino no esté avanzando y creciendo, sino que nosotros no logramos mirarlo y darnos cuenta. Y por otro lado, que es tan triste como esto, no nos estamos sumando al carro, a la tarea de Dios, a la misión de extender el reino, porque como los discípulos decimos, no, en esos lugares no, de esta forma no, esta persona no. El reino de Dios es una realidad entre nosotros, se ha acercado con Jesús, está en plena acción en este momento y en algún momento tendrá su consumación y tendrá su manifestación completa. ¿Quieres ser parte de esto, que es un proceso que Dios lleva adelante y que depende de Dios? Amén. Yo quiero ser parte. El reino de Dios, su crecimiento, el avance, es algo que depende del Señor y no de nosotros. Solamente estamos invitados a sumarnos y a ser parte de lo que Él está haciendo. Le voy a invitar a tener un momento de oración. Oremos a nuestro Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta parábola. Gracias, Señor, por hablarnos y mostrarnos que el reino de Dios es una realidad que ha sido implantada en este mundo y que su destino es seguir avanzando, seguir creciendo hasta su manifestación gloriosa y final, cuando participaremos también del fruto de aquel reino que se manifestará plenamente. Señor, pero tantas veces creemos que depende de nuestras fuerzas la extensión del reino. Y mientras hacemos nuestro rol de proclamar y demostrar el reino en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, de compañeros, de colegas, parece que no hubiese resultado, Señor. Tantas veces nos angustiamos y nos desvelamos, pero el llamado es a descansar porque la obra depende de ti, Señor.
Nuestro rol es tremendamente limitado solamente a proclamar y a demostrar el Evangelio del Reino, a verbalizarlo, pero también a accionar en este mundo. Los resultados dependen de ti. Dependen sola y exclusivamente de ti. Ayúdanos a confiar y a descansar en ello, Señor. Pero por otro lado, Señor, así como en aquel tiempo desconocían cómo era que la semilla germinaba, cómo es que los mecanismos internos de la misma semilla daban lugar al crecimiento, al fruto que maduraba, Señor, para nosotros hoy sigue siendo a veces tan desconocido la forma en que el reino avanza, crece, Señor. Ayúdanos a liberarnos de nuestros esquemas mentales como cristianos evangélicos, porque tantas veces encasillamos el reino de Dios a nuestras formas de pensar, en los lugares que nosotros pensamos, y nosotros mismos con esa actitud nos privamos de ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, extendiendo tu reino. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a ver con mayor amplitud tu reino y ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, más allá del proselitismo, más allá de nuestra corta vista. Ayúdanos a entender, a ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Porque la proclamación y la demostración del mensaje del Evangelio del Reino de Dios es tan necesaria hoy como lo fue en aquel entonces, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestra tarea. Y a pesar de que veamos señales de inestabilidad, de incertidumbre en nuestra sociedad, aún así sepamos que tu reino está en acción y que tu deseo es que nos sumemos a esa tarea con la claridad de que no depende de nosotros. Es obra tuya, Señor. Bendice a la generación más joven de la iglesia, Señor. Señor, y llévalos por caminos en ser parte de la proclamación y la demostración del Evangelio del reino tuyo, por caminos que tal vez la iglesia no ha transitado todavía. Porque los lugares y las formas en las que tú obras no se limitan a las formas nuestras. Señor, abre la mente y el corazón de la generación siguiente para ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, la extensión de tu reino, la proclamación y demostración, de maneras que tal vez hasta este momento como iglesia no hemos visualizado, como los discípulos en aquella época, no hemos visto. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente para ser parte de la extensión, proclamación y demostración del reino hoy, en este mundo, en el tiempo que nos toca vivir. En el nombre de Jesús. Amén.